Muy buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Habla siempre para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estoy transmitiendo a través de El Alumbrador Cristiano en mi especial programa Te daré lo mejor. Quiero hacer una aclaración por fallas de Facebook, no de internet. No estoy teniendo imagen, solamente audio. Pero como siempre les he dicho, nosotros grabamos los estudios que doy en mi cámara, que es secundaria, y ya el domingo ustedes podrán ver el mensaje completo juntamente con audio y video. Pero mientras tanto pueden escuchar el audio, que es lo principal en cuanto a la transmisión de estos mensajes. Siempre doy un saludo a todos los hermanos y hermanas de los diferentes países. Sobre todo doy especial saludo para todos quienes han estado orando por mi esposa, que no ha estado bien de salud, pero que gracias a Dios se está recuperando. Bueno, vamos a encomendarnos a nuestro Dios a través de la oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nuevamente tú nos permites dedicarnos a presentar tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias por tu bondad y misericordia en darnos esta oportunidad de hacerlo. Señor, todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como ustedes saben, los días miércoles yo estoy enseñando sobre el tema la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el subtema que estoy desarrollando es ¿tiene Jesús cuidado de nosotros? Y lo que voy a presentar ahorita es la parte tercera, que sería la última parte de este tema. ¿Tiene Jesús cuidado de nosotros?, que es una interrogante. Ustedes recuerden, haciendo un ligero resumen de los puntos mayores que he tratado en este estudio, les hago un recordatorio. Son 4 puntos, hemos visto 4 de ellos. El primero es que Jesús tiene cuidado de nosotros cuando la enfermedad invade nuestros hogares, y eso es una realidad. Yo lo he podido comprobar a partir del sábado de esta semana, que Él ha tomado cuidado de la enfermedad de mi esposa, y sobre todo porque han habido un cúmulo de hermanos y hermanas orando por ella. El segundo punto que estuvimos tratando es: Jesús tiene cuidado de nosotros cuando la muerte nos destroza el corazón. Y justamente siempre hay personas que son llamadas a cuentas por el Señor, hermanos o hermanas en Cristo, y precisamente este mensaje que presenté el miércoles pasado sirvió de consuelo para hermanos y hermanas que están atravesando esta situación. Y el tercer punto que hemos estudiado es que Jesús tiene cuidado de nosotros cuando hay duda. Ustedes saben bien que el ser humano generalmente le atacan muchas situaciones en las cuales, aunque Dios es claro con nosotros, dudamos. Es decir, cuando sucede que
la tortura hace que nosotros dudemos, nos torturamos de lo claro muchas veces que la palabra de Dios dice y no digamos de situaciones de la vida. Bueno, ahora voy a entrar al cuarto y último punto, y este punto es que Jesús tiene cuidado de nosotros cuando el pecado nos abruma. Óigase bien, Jesús tiene cuidado de nosotros cuando el pecado nos abruma. Y por supuesto que lo voy a estar basando en citas bíblicas bastante largas porque es necesario darles lectura. La lectura básica de este cuarto punto es de Lucas 7, 36 al 40, al 50, perdón. Es sorprendente lo que dice Lucas en el capítulo 7, verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Inmediatamente después que Jesús censuró a los fariseos, miren lo que tenemos en Lucas 7, 30 al 35, o sea, anterior a la lectura del versículo 36. Dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come pan, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y también esto es lo que leemos recordando el versículo 36, donde dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. ¿Ve? Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. No sabemos dónde tuvo lugar este suceso exactamente. Lucas 7:37 se refiere nada más a la ciudad, pero no da el nombre. Pero no sabemos de cuál ciudad pues se trataba. Entonces, el nombre del fariseo sí es claro. La escritura revela que era Simón. Allí lo tenemos en el versículo 40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Al relato de lo que sucedió cuando Cristo aceptó esta invitación, se le ha llamado uno de los más conmovedores sucesos de todo el ministerio de Jesús. Le repito, uno de los más conmovedores sucesos de todo el ministerio de Jesús. Bueno, antes de analizar brevemente el relato, hay que recalcar que este no es el suceso de ungimiento que tuvo lugar cerca del final de la vida de Cristo. Vamos a leer en Mateo 26, 6 al 13. Dice: y estando Jesús
en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro. Usted recuerde que en las clases pasadas he definido lo que era un frasco de alabastro, que era un frasco que lo quebraba, pues. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Fíjense bien que en el versículo 8 la acusación o la declaración de reclamo se atribuye que los discípulos se enojaron diciendo, vamos a ver otra versión que es un poco diferente, pero sigo con el versículo 11, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Vamos a leer de Marcos capítulo 14, versos 3 al 9. Una lectura semejante, pero que hay ciertas diferencias. Dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron. Fíjense bien, aquí dice algunos, no dice los discípulos. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, y en esto sí coincide en la cantidad, y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ahora pasemos al Evangelio de Juan capítulo 12, 3 al 8. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo, fíjese, aquí se da el nombre, de nardo puro, de mucho precio, no habla de la cantidad, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, fíjese, primero, ¿quién hace la acusación? Según Mateo, los discípulos. Según Marcos, dice que algunos se enojaron. Pero aquí ya es más específico. Dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa
sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Yo, cuando he estado estudiando esta lección, esta característica específica de, primero dice los discípulos, luego dice algunos, pero aquí dice específicamente que fue Judas, como quien dice, y aquí lo declara, era el tesorero. Entonces yo lo que puedo ver, que Judas fue el que influenció en los demás para darles la mente y el corazón para que se pusieran en contra de este supuesto desperdicio. Y ustedes saben bien que por la lengua de una sola persona, como nos dice Santiago, se contamina el mundo, ¿ve? Y entonces yo puedo ver claramente pues que de ahí procedió esta situación de ponerse en contra de lo que estas mujeres hacían, o esta mujer hacía, de derramar un frasco de alto precio. Yo me imagino, yo creo que en mi vida, y mejor dicho, así será, nunca voy a tener un perfume que cueste $300. Para mí es una gran cantidad de dinero. Entonces ellos se centraron en esa situación del valor, pero el Señor les reprendió y les hizo ver que era una preparación, como quien dice, para el día de su muerte. Pero a esta altura evidentemente ellos no entendían todas estas enseñanzas que hoy les da, que les estaba dando, mejor dicho. Hay parecido en algunos detalles, como ya le he dicho. ¿Por qué? Porque ambos paquetes, o ambos banquetes, mejor dicho, tuvieron lugar en casa de un hombre llamado Simón. Pero un Simón era fariseo, mientras que el otro era un leproso que había sido limpiado. Simón era un hombre corriente. Mire, eso que no nos extrañe. Usted, en cada país hispanoamericano, usted va a encontrar que el nombre José, son millones de José, son millones de Antonios, son millones de Ricardo, son millones de Julios. Esos nombres son comunes a nosotros, se repiten exageradamente. Pues Simón era un nombre corriente de aquella época. Se ha hecho un estudio que son 9 hombres de nombre Simón los que se mencionan en el Nuevo Testamento. Entonces es probable que hubiera miles en Palestina. Otro detalle que se repite es que en ambos casos Jesús fue ungido con perfume, pero por diferentes mujeres y obteniendo diferentes resultados. Entonces nosotros podemos ver pues que hay parecido en algunos detalles, pero póngale cuidado lo que voy a decir en este instante. Pero el lugar, el tiempo, la ocasión, los participantes y los resultados fueron diferentes. Le repito, el lugar, el tiempo, la ocasión, los participantes y los resultados fueron diferentes. Hay que señalar también que no hay apoyo escriturario para la idea generalizada de que la mujer pecadora del relato de Lucas 7 sería María Magdalena, porque esto es lo que se ha explotado, se dice. Y doy otra aclaración. Es cierto que María Magdalena se menciona poco después de este suceso. Dice Lucas 8:2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios.
Entonces, es cierto que María Magdalena se menciona poco después de este suceso, pero a ella se le presenta como parte de un grupo que no se había mencionado anteriormente. También es cierto que María Magdalena había estado poseída de demonios. Entonces no hay relación entre el pecado y la posesión demoníaca. El primero insinúa un desprecio pues por las normas aceptadas de conducta religiosa, mientras que la segunda no insinúa pecaminosidad, es decir, jamás se dice que esta aflicción fuera algo reprochable, sino que se consideraba solamente un infortunio. Bueno, sigo adelante. Volvamos al relato. No estamos seguros de las razones por las que Simón deseaba que Jesús viniera a su casa. Cuando estudiemos una lección posterior, vamos a ver más aclaración, dando unas posibles razones a esta situación que ahorita les acabo de mencionar. Entonces, por eso les digo que no estamos seguros de las razones por las que Simón deseaba que Jesús viniera a su casa. Por la razón que fuera, lo cierto es que fue descaradamente inhospitalario. Y lo digo porque miren lo que tenemos en Lucas capítulo 7, versículos 44 al 46. Y vuelto a la mujer, digo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, fíjense bien, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. ¿Por qué el Señor le hace ver esto? Porque era una costumbre cuando una visita llegaba de cortesía, de hospitalidad, lavarle los pies. Y este hombre no se dignó en hacer eso. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Era una costumbre también besarse entre hombres, pero en una forma pulcra, no desordenada. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Tercero, no ungiste mi cabeza con aceite, también era una costumbre de aquellos tiempos, de aquel lejano oriente. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Tres cosas le hace ver Jesús a Simón, en las cuales le hace ver pues que no fue nada hospitalario, no fue una persona efusiva, no fue una persona que se alegró con la entrada de Jesús a su casa, pese a que se le había invitado. Bueno, en contraste pues con el irrespeto del anfitrión, el relato habla del afecto de una mujer pecadora que se introdujo a la fuerza en el banquete, porque esto lo vimos. Esta mujer no fue invitada, esta mujer a lo mejor entró a empujones para llegar al lado de Jesús, es decir, se introdujo a la fuerza en el banquete sin ser invitada, poniéndose detrás de Jesús. Por eso la Escritura dice en el verso 38, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfumes o con perfume. Simón quedó estupefacto. Se dijo a sí mismo: si fuera profeta,
conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Y dando otra aclaración sobre la palabra profeta. En algunos manuscritos se lee la frase el profeta. Esta expresión se estaría refiriendo al Mesías. Y mire, les leo lo que dice Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Bueno, por eso estoy diciendo que Simón se quedó estupefacto. El fariseo creyó que estaba haciendo un juicio en cuanto a quién era Jesús. ¿Quién es este? ¿Por qué se comporta así de esta manera? Pero en realidad estaba haciendo un juicio acerca de su propia condición espiritual. Y esa es la realidad. Muchas veces, y usted ha oído las lecciones que presenté del no juzguéis, las 4 lecciones, y cómo es que tenemos que tener una actitud y una conducta correcta en cuanto a los juicios que nosotros tenemos que hacer. O sea, que este fariseo en realidad estaba haciendo un juicio acerca de su propia condición espiritual. Al enterarse de los pensamientos de Simón, Cristo contó la breve pero hermosa parábola de los 2 deudores. A la breve historia, otra aclaración que doy, a la breve historia no se le llama parábola en el texto, pero por lo general se le considera que sí lo es. Analizaremos las parábolas cuando veamos temas subsecuentes a este estudio sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estudiaremos en detalle esa parábola en uno de los sermones o lecciones que voy a presentar posteriormente. Jesús enseñó que quien no esté consciente de sus necesidades espirituales, como no lo estaba el fariseo, que dice poco ama, en contraste con él, la mujer que había pecado mucho se daba cuenta de que ella no podía pagar la deuda de su pecado. Por eso es que estamos viendo cómo es que Jesús nos ayuda en relación al pecado. Así, cuando se le perdonó, ella dice, amó mucho. Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, ¿qué es lo que vemos de todo esto, hermanos y hermanas? ¿Ha amenazado el pecado alguna vez con dominarlo a usted? Pues yo le digo que yo soy el primero. Yo no puedo excluirme de esa situación. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿ha amenazado el pecado alguna vez con dominarlo a usted o dominarla a usted, hermana? ¿Ha pasado usted alguna vez una noche en vela angustiado o angustiada por algo que dijo o por algo que hizo? ¿Ha sentido usted el dolor de una conciencia que le acusa? Yo le digo que por supuesto que sí. Todos somos pecadores. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Incapaces pues de pagar la deuda de nuestros pecados. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es maravilloso, pues, saber que Jesús tiene cuidado de nosotros cuando el pecado nos abruma. Esa es una realidad, hermanos y hermanas, que nosotros debemos de estar segurísimos. Es maravilloso saber que si reconocemos nuestros pecados y nos volvemos a Él, Él estará dispuesto a perdonarnos y a liberarnos. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Puede que de los que me estén escuchando o de los que usted invite posteriormente a escuchar este mensaje que queda grabado, hayan personas que deseen obedecer a nuestro Señor. Si no lo son, hábleles de Hechos 36, mire lo que dice en Hechos 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, si la audiencia ya son cristianos, es decir, si ya lo son y por haber circunstancias han dejado el camino del Señor, anímeles a estar dispuestos a arrepentirse y a confesar sus pecados. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice también Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, la interrogante es, ¿tiene Jesús cuidado de mí cuando trato y no puedo resistir alguna fuerte tentación, cuando no encuentro alivio para mi pena, aunque mis lágrimas fluyan toda la noche? Yo le digo que sí. Él tiene mucho cuidado. Yo sé que lo tiene. Él siente en su corazón cuando la tristeza me embarga, cuando la tristeza le embarga a usted, hermana o hermano, cuando los días le doblegan, cuando las largas noches le asustan. Yo sé perfectamente que mi Salvador tiene cuidado de usted. Quiero concluir esta serie de ¿Tiene Jesús cuidado de nosotros? En esta tercera parte que ahora estoy concluyendo, diciendo lo siguiente. En esta lección se nos han dado 4 ilustraciones del hecho de que Jesús tiene cuidado de nosotros. Se las recuerdo. 1. Tiene cuidado cuando la enfermedad invade nuestros hogares. 2. Tiene cuidado cuando la muerte nos destroza. 3. Tiene cuidado cuando la duda nos atormenta. Y 4, la que hemos estudiado en esta lección de esta tarde, tiene cuidado cuando el pecado nos abruma. El apóstol Pedro escribió de la siguiente manera
en 1 Pedro 5, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Permítame pues hacer una aplicación general del último relato de esta lección. Los que se dan cuenta de cuánto cuidado tiene Jesús de ellos y de cuánto ha hecho Él por ellos, lo amarán mucho y demostrarán su aprecio. El Señor ha derramado sus bendiciones sobre nosotros. La pregunta para nosotros es, ¿lo amaremos? ¿Estaremos expresando ese amor? Usted tiene la respuesta. Esa es la realidad que yo le puedo decir en base al estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a terminar este mensaje siempre con nuestra oración. Les ruego que una vez termine la oración no se desconecten, porque tengo algunos anuncios que dar a ustedes. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque aprendemos mucho de nuestro Señor Jesús. Él nos moldea de tal manera que podamos actuar de una forma justa, de una forma sensata. Y también nos moldea de tal manera que ante las vicisitudes que nos presenta la vida, nosotros tengamos el consuelo de Él, tengamos la ayuda de Él en enfermedades, en la muerte, en la duda y sobre todo cuando volvemos al pecado. Gracias, Señor, por esta ayuda que tú nos das. Lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús. Pero antes también quiero dar una oración por la hermana Gladys Monge, que da gracias porque Marixa ya fue operada y salió bien y se está recuperando. Damos gracias a Dios por esta buena obra que nuestro Señor ha hecho en Marixa. Todo, Señor, lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, tengo dos anuncios. El primero es que quiero dar un saludo especial para el joven David Rivera. Repito, el joven David Rivera, que es empleado del Banco Agrícola de Agencia Multiplaza, quien ha estado atendiéndome en diligencias en relación a esa institución. Y yo le he estado mostrando nada más así en forma ligera mis videos de clases pasadas, y le animo pues a David Rivera que escudriñe la palabra de Dios. Para ello le animo a que se inscriba en nuestro sitio web www.iglesiadecristo.xyz, y es una invitación para todos. Y ustedes, hermanos, difundan nuestro sitio web. Se lo repito, www.iglesiadecristo.xyz. Es muy fácil. También quiero darles un anuncio que notifico que durante 3 miércoles del mes de mayo no estaré transmitiendo este programa por diligencias personales con mi esposa, y los 3 miércoles que no estaré transmitiendo será miércoles 3, miércoles 10 y miércoles 17. Entonces, con la ayuda del Señor, con el favor de Dios, volveré a estar con ustedes el miércoles 24 de mayo. Ustedes saben, hermanos, que mi anhelo es predicar palabra de Dios, y que
Si dejo de hacerlo, no es porque deje de predicar. Yo siempre, donde estoy, predico la palabra de nuestro Dios, si las personas me invitan. Así es que les hago pues la invitación para dentro de 4 miércoles que vuelvan a sintonizar mi programa. Yo lo seguiré haciendo con el mayor deseo y siempre de acuerdo a lo que el Señor me permita hacer. Que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Amén.